Muy estimado grupo de confirmación, pasamos a este tercer gran bloque de contenidos de temas que tenéis que saber antes de recibir el sacramento de la confirmación. Y en este tercer bloque vamos a contemplar el misterio de la Iglesia. Antes de comenzar propiamente a contemplar el misterio de la Iglesia y lo que compete dentro de esta comunidad a vosotros, que sois Iglesia y que vais a aportar a la Iglesia con la unción que recibiréis el día del sacramento de la confirmación, tenéis que manejar un trinomio, ¿vale? En este trinomio está Dios, la Iglesia y el hombre. Dios quiere salvar al hombre a través de la Iglesia. No, yo no quiero saber nada de eso. No, es que no se trata de eso. No se trata de que te guste o no. Tú tienes que recibir ese don que nos hace Dios en la Iglesia. Nunca me lo olvides. Dios quiere salvar al hombre a través de la Iglesia. Es ese trinomio que tenemos que manejar. Es más, si cabe, Jesucristo y su esposa, la Iglesia, y a través de ella ese engendrar, ese cuidar, ese educar a sus hijos para que alcance la salvación eterna. Comenzando aquí desde el suelo, vamos. Bien, cuando nosotros nos acercamos a contemplar el misterio de la Iglesia, como ya sabéis, es mi costumbre, vamos a identificar 5 puntos, ¿vale? Lo primero, el origen de la Iglesia, la jerarquía en la Iglesia, las propiedades de la Iglesia, las imágenes de la Iglesia y su destino escatológico. Comienza aquí, termina en la vida eterna, en la Jerusalén celestial, en esa consumación de la vida eterna, porque no me voy a contradecir, la vida eterna comienza aquí y se consuma en el más allá. Vale. Entonces recordamos 5 puntos para acercarnos a contemplar el misterio de la Iglesia, que de suyo aprovecho y te digo que cuando nosotros nos acercamos a un misterio, no quiere decir que anda, mira, eso no hay quien lo toque, eso no hay quien lo entienda, no. Precisamente misterio es que hay tanto para contemplar, hay tanto para ver y saber que uno no termina nunca de sumergirse en este misterio y descubrir esta luz, descubrir este detalle, descubrir esta verdad. Así pues, mucho cuidado con que cuando escuches la palabra misterio no hagas anda, no. Cuando escuches la palabra misterio, a ver, voy a sumergirme, voy a profundizar, voy a nadar, a bucear en ese misterio. Bien, entonces 5 puntos te los recuerdo y los vamos desarrollando poco a poco. Bueno, antes no me lo olvides, se trata de un trinomio salvador. Dios, la Iglesia, fundada por Jesucristo, nuestro Señor, y el hombre. Dios quiere salvar al género humano a través de la Iglesia, que es el pueblo de Dios. Vale. Origen de la Iglesia, jerarquía en la Iglesia, propiedades de la Iglesia, imágenes de la Iglesia y su índole, su dimensión escatológica. Vale. Primero, el origen de la Iglesia. ¿Cuál es el origen de la Iglesia? Voy a intentar desarrollar todos estos 5 puntos de la forma más breve posible. El origen de la Iglesia. ¿En qué bar nació la Iglesia? ¿Fruto de quién? No. El origen de la Iglesia hay que buscarlo allá arriba, en Dios, en el Padre que envía a su Hijo Jesucristo nuestro Señor con el poder y la unción del Espíritu Santo a fundar su Iglesia. La Iglesia no es fruto de una decisión humana y de un acuerdo entre hombres. ¿Qué hacemos para mantener viva la memoria de Jesucristo? ¿Qué hacemos para embaucar? Que no es así. ¿Qué hacemos para mantener entretenida a la gente y tenerla amedrentada? No, la Iglesia es fruto. El origen de la Iglesia hay que buscarlo allá arriba, en Dios. El origen de la Iglesia está en el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, está claro, no es un origen humano. Muy bien, aunque Dios la lleva a través de hombres, la dirige a través de hombres que son pastores, edificadores de la Iglesia. Muy bien, amantes, si se me permite la expresión, y en este día de San Valentín, amante de la Iglesia.
Muy bien. Pasamos al segundo punto, la jerarquía de la iglesia. Esto tiene que quedar muy claro. En la iglesia hay una jerarquía, pero espérate, déjame acabar, espérame. En la iglesia hay una jerarquía, está el obispo, el papa, el romano pontífice, los obispos, los sacerdotes y los fieles cristianos laicos. En vuestra mayoría, vosotros. En la iglesia hay una jerarquía y esto tiene que mantenerse así. Pero mucho cuidado, cada uno y de suyo todos tenemos una misión apostólica, todos estamos llamados a ser apóstoles, pero desde nuestra función, ¿vale? Así que el obispo, en el buen sentido de la palabra, no tiene por qué meterse en la misión de los padres, ni los padres de familia tienen que meterse en lo que respecta al Papa, a los obispos y demás. Esto hay que entenderlo bien, sobre todo ahora que el Papa habla, que el sumo pontífice habla tanto de la sinodalidad, pero creo que me entendéis como personas adultas. Así pues hay una jerarquía con unas funciones, aunque todos, como la imagen que ponía hace poco, hacemos juntos, unidos, hacemos una red que Jesucristo usa para pescar al hombre y llevarlo a la Jerusalén celestial. Así pues, hay una jerarquía, está el romano pontífice, es decir, el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los fieles cristianos laicos, que, aprovecho para recordar, hay rincones, ámbitos y lugares de la sociedad donde el obispo no llega, donde el sacerdote no llega en un primer momento, sino que llegáis vosotros los cristianos, los fieles cristianos laicos, ¿vale? Entonces, esto es así, hay una jerarquía. Que esto no quiere decir, bueno, pues hay unos más arriba que otros, no. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos esa dignidad y juntos caminamos hacia la Jerusalén celestial. Y algo ya que decía el Papa Francisco desde, en los inicios de su pontificado. El Papa, como pastor, y los obispos, por supuesto también, y nosotros los sacerdotes como pastores, a veces vamos atrás, a veces vamos adelante y a veces vamos en el medio. Se tiene que notar que tenemos olor de oveja. Así pues, muy bien, para que hay una jerarquía con una misión, con unas funciones muy delimitadas que hay que respetar. Bien, no ahondando más en este tema, pasamos al tercer punto para contemplar a la iglesia, las propiedades. Las propiedades de la iglesia quedan recogidas en esta mnemotécnica USCA, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Jesucristo, ¿cuántas iglesias fundó? Fundó solo una, ¿vale? Jesucristo dijo, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Fundó, ¿cuántas iglesias fundó? Una sola. Padre, y las otras religiones y las otras comunidades, mira, yo lo único que sé, aunque te diré algo, pero yo lo único que sé es que Jesucristo fundó una iglesia. Solo una, ¿vale? Ahora bien, han habido distintos movimientos, coyunturas y circunstancias a lo largo de la historia. Bueno, pues que hay grupos que se han desgajado de ese gran grupo que ha venido caminando a lo largo de 2000 años, que es la Iglesia Católica. Y existen otras religiones, por supuesto. Respecto a otras religiones, lo primero, respetamos. Lo segundo, por el amor de Dios, saquemos pecho. El musulmán saca pecho por su religión, el hindú por sus creencias, los budistas, todo el mundo se siente orgulloso y convencido de lo que profesa, menos nosotros. O sea, para un musulmán, ¿qué vale? Pues el Islam es su creencia. Para un budista, para un hinduista, ¿qué es lo que vale en primer lugar? Su creencia, ¿vale? ¿Y por qué nosotros no hacemos así? Porque para nosotros lo primero, cuidado, con esto no estoy faltando al respeto, no faltaría más, porque hay prácticas espirituales, hay principios religiosos, hay confesión de un Dios, pero ¿qué ocurre? Que todo el mundo saca a pecho, vamos, en primer lugar de su creencia, de su religión, pero nosotros no. Para nosotros todo vale. Y ya en último término, bueno, pues estamos nosotros, ¿no? Nosotros como católicos y como miembros de la iglesia, pues para nosotros, así como para el musulmán, lo primero es el Islam, para nosotros en la iglesia lo primero es
la iglesia. Lo primero es nuestro amor a Jesucristo nuestro Señor. Así pues, saquemos pecho porque pertenecemos a la iglesia y tengamos identidad. Y fíjate, por más prácticas religiosas que tú puedas contemplar en otros grupos, en otras comunidades, déjame decirte que el pecado solamente lo quita Jesucristo nuestro Señor y a través de su iglesia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, te pongo un ejemplo, el cáncer, ¿vale? Una persona no se puede a base de autosugestión quitarse un cáncer. Hay momentos en los que definitivamente hay que, aplicar sesiones de quimioterapia. Eso es molesto, eso es incómodo, pero hay que aplicar. Entonces, dígase lo mismo de la iglesia. En cuanto al cáncer del pecado, aunque la iglesia moleste, aunque la iglesia incomode, y especialmente a través del sacramento de la confesión, esa es la quimioterapia para quitar el pecado del mundo. Así lo ha determinado Jesucristo nuestro Señor y así lo ha instituido. Sopló sobre sus apóstoles el Espíritu Santo y les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengáis les quedan retenidos. Pero bien, tampoco vamos a entrar aquí en un conflicto. Vamos recordando esos 5 puntos. ¿Dónde está el origen de la iglesia? ¿Dónde está el origen de la iglesia? En Dios. ¿Hay una jerarquía en la iglesia? Sí. El romano pontífice, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los fieles cristianos laicos, y también, pues entran, aquí hay que abrir un espacio, por supuesto, para la vida consagrada, para los monjes, para las monjas, etc. Cada uno con su función, buscando todos en unidad el bien del hombre y la salvación eterna, gracias a la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Origen, jerarquía, propiedades. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entonces, la iglesia es una. Jesucristo, ¿cuántas iglesias fundó? Solo una. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La unidad. La unidad. Y vuelvo con el ejemplo de la red. Si nosotros no somos uno, entonces claro, de tanta fricción entre cuerda y cuerda, pues nos rompemos y por eso no pescamos, sino que la gente hasta se escandaliza de nosotros como iglesia, ¿no? Tenemos que aunarnos bien, es que quedemos bien amarrados los unos a los otros para que Jesucristo pueda pescar con nosotros. Así pues, Jesucristo, ¿cuántas iglesias fundó? Una. ¿Qué estamos llamados a vivir en la iglesia? La unidad. Y aquí es donde cada uno tiene que hacerse esa pregunta. A ver, ¿cuántas iglesias fundó? Una. ¿Y dónde está esa iglesia que Jesucristo fundó? Vale. Santa. ¿Qué significa que la iglesia es santa? Queridos amigos, la iglesia es santa en cuanto que la iglesia tiene todos los medios disponibles y asequibles para ser santos, ¿vale? Piensa en un San Pío de la Pietrelcina, en un San Agustín, en un San Juan Pablo II. ¿Dónde se han hecho santos estos santos? En la iglesia y celebrando los sacramentos de la iglesia. ¿Y dónde se han puesto para iluminar al mundo entero? En el candelabro de la iglesia. Esto significa que la iglesia es santa en cuanto que trata con lo sagrado, con las cosas santas, los sacramentos, en cuanto que es fuente de santidad y que está llamada a la santidad. Así que mucho cuidado con malinterpretar que la iglesia es santa en cuanto que pues vamos a mirar al mundo por encima del hombre. No, eso ya no es santidad, eso es soberbia. Santidad implica que nos hacemos todo a todos, como dice San Pablo, y buscamos hacer el bien a todos. Entonces, la iglesia es una porque ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? Una. ¿A qué estamos llamados nosotros? A vivir la unidad. Y nunca está de más preguntarse dónde está esa única iglesia, dónde subsiste esa única iglesia que fundó Jesucristo nuestro Señor. Vale. Muy bien. Santa, que la iglesia tiene todos los medios para hacernos santos y que, mira, quítame la iglesia y no vas a encontrar... Y no tendríamos a un San Juan Pablo II. Quítame la iglesia y no tendríamos a un San Pío de la Pietrelcina con todo el bien que hizo. El bien que hizo San Pío de la Pietrelcina es porque estaba en la iglesia y desde la iglesia iluminaba al mundo entero y derramaba la gracia de los sacramentos. Como por decirte algo, San Pío de la Pietrelcina sin la iglesia hubiese hecho un bien pues por allá abajo.
apenas rozando el suelo. Pero como estaba dentro de la iglesia, el bien que hizo, bueno, pues tiene frutos, sus obras son frutos eternos, ¿vale? Son frutos de salvación. Bien, entonces por eso la iglesia es santa, porque tiene todos los medios asequibles y a la mano para ser santos, y porque sin la iglesia no tendríamos santos, y porque estamos llamados a la santidad. Que repito, santidad no significa mirar a alguien por encima del hombre, no, santidad significa pues buscar el bien de los demás, y buscar el bien de los demás de forma heroica, y dar testimonio de Dios de forma heroica. Muy bien, una santa católica. ¿Qué significa católica? Católica quiere decir que la iglesia tiene todos los medios para alcanzar la salvación. La iglesia no ha recibido una partecita de la revelación. Lo que puede ocurrir en algunas religiones, en algunas creencias. No, la iglesia tiene toda la revelación, o sea, tiene la capacidad de acoger toda la revelación de nuestro Padre Dios, a través a la revelación apostólica, a través también de los padres de la iglesia. Un momentín, que por aquí hay un bichito y no se quita, un momento, y del diario vivir de la iglesia. Entonces la iglesia por eso es católica, porque la iglesia tiene la totalidad de la revelación. No hay nada que Jesucristo, bueno, pues que no nos haya revelado Él. O sea, tenemos la revelación completa y definitiva. No tenemos que esperar más revelaciones. La iglesia es católica porque está llamada a, acordaros del término totalidad, tiene la totalidad de la revelación y está llamada a iluminar a la totalidad del mundo entero, a lo largo de toda la geografía y a lo largo de todos los años. Vamos, de todos los siglos, perdón, de todos los tiempos. Por eso la iglesia es católica, recibe la totalidad de la revelación de Dios y está llamada a extender esa totalidad pues a todo el mundo, a toda la creación, a lo largo de todos los tiempos y de todos los lugares. Muy bien, por eso es católica. Una santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque todos tenemos una misión apostólica en la iglesia. Todos estamos llamados a ser apóstoles. Lo primero en la familia, en la parroquia, en el trabajo, en la carretera, en los bares, en todos los sitios estamos llamados a ser apóstoles de Cristo Jesús en nuestro día a día. Vale. Y por supuesto que casi lo olvido, porque la iglesia ha sido fundada sobre la roca que es Pedro apóstol y tiene como columnas a los otros 11 apóstoles y también a San Pablo. O sea que la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y a través de ellos, de imposición de manos en imposición de manos, ha llegado la gracia del ministerio episcopal a los obispos y de los obispos a nosotros los sacerdotes, en cuanto hemos recibido esa participación del ministerio del sacerdocio de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué la iglesia es apostólica? Porque está fundada sobre los apóstoles, porque va transmitiendo de obispo en obispo, de sacerdote en sacerdote, mejor de obispo en obispo, la gracia de Cristo Jesús. Y porque todos tenemos una misión, la misión de ser apóstoles desde nuestro lugar, desde nuestro sitio de trabajo. Lo repito, ¿por qué la iglesia es apostólica? Porque ha sido fundada sobre los apóstoles. Porque de apóstol en apóstol, de obispo en obispo, se va transmitiendo esa gracia de Cristo Jesús. Y luego a través también de nosotros, pues llega al mundo entero. Pero por eso es tan importante el ministerio episcopal. Ahí comienza la fuente de la comunicación de la gracia. A mí me encanta la misa crismal. ¿Qué es la misa crismal? Todo el mundo conoce de la Semana Santa, el Viernes Santo, bueno, lo que viene siendo el Triduo Pascual, Jueves Santo, la Última Cena, el Viernes Santo, Domingo de Resurrección, etc. Pero olvidamos la misa crismal, la tenemos muy descuidada. Esto no quiere decir que no se celebre. En la misa crismal, que es presidida por el obispo, suelen estar el mayor número tendrían que estar, pero suele estar
el mayor número posible de sacerdotes de la diócesis, de la arquidiócesis. Y hay un momento en el que el obispo, sobre 3 tinajas, bueno, viene la bendición y consagración de los óleos. Bendice el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y consagra el crisma. ¿Qué se hace con el crisma? Espero que no me falle la memoria. Se ungen las manos de los sacerdotes. Se unge con lo que vais a ser ungidos vosotros, que os estáis preparando para la confirmación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ahí cuando el obispo sopla sobre el ánfora, sobre esa vasija que tiene especialmente el crisma, ese óleo perfumado, se ve como el obispo tiene esa plenitud de la gracia y comunica, porque ya con ese crisma se van a consagrar otros obispos, se van a consagrar los sacerdotes, que somos los que distribuimos la gracia de Cristo Jesús, partiendo del obispo a todo el mundo. Entonces, a ver que me estoy enredando, pero bien, vamos a continuar, y ahí porque hay que terminar. Entonces, ¿por qué la iglesia es apostólica? Porque ha sido fundada sobre los apóstoles. Porque gracias a los apóstoles, de apóstol en apóstol, de obispo en obispo, la iglesia de Cristo sigue fluyendo. Porque de los obispos y con su consagración y con ese crisma, bueno, pues se ordenan nuevos sacerdotes y demás. Y también es apostólica, a ver si ahora ya lo sintetizo y seguimos a otro punto porque nos estamos atascando. La iglesia es apostólica porque ha sido fundada sobre los apóstoles, porque de apóstol en apóstol, de obispo en obispo, la gracia de Cristo Jesús fluye, corre a través en la iglesia, por supuesto también a través de los sacramentos. Y es apostólica porque todos tenemos una misión apostólica en la iglesia y para el mundo, estés donde estés. Por fin, acabamos. Entonces la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Lo de romana, no sé por qué sale eso, ¿no? La iglesia, solamente que explico este detalle, en la iglesia, como lo acabo de mencionar, hay una jerarquía, hay unos obispos. El obispo de Roma, por ser obispo de Roma, pues tiene ese ministerio petrino, es decir, que acompaña y pues da pautas para la iglesia en el mundo entero. Entonces, por eso la gente, bueno, dice la iglesia romana, bueno, pues porque el obispo de Roma tiene ese ministerio petrino sobre la iglesia en el mundo entero. Vale. ¿Qué más podríamos decir? El origen de la iglesia, la jerarquía en la iglesia, las propiedades en la iglesia y las imágenes. Es muy importante, porque claro, como la iglesia es un misterio, tenemos que acercarnos a través de varios, digamos, espectros, no sé, dimensiones de la iglesia. Por ejemplo, que todo esto viene a decir que nos acercamos a contemplar el misterio de la iglesia a través de las imágenes, ¿vale? La imagen esponsal. Jesucristo es el esposo y la iglesia la esposa. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante un misterio de amor y de entrega total. La iglesia es el rebaño, la imagen pastoril. La iglesia es el rebaño guiada por Jesucristo nuestro Señor, que es el pastor. ¿Qué indica esta imagen? Bueno, pues que debemos de buscar al pastor para estar seguros que Jesucristo es nuestro pastor y que debemos conocer su voz para no terminar donde no tenemos que terminar. Y algo que a mí me llama la atención, esto aquí también, a través de esta imagen se ve esa entrega incondicionada de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la razón de ser del pastor? ¿Cuándo es el pastor más feliz? Cuando está con sus ovejas y de forma desinteresada, de forma despreocupada, solo por el bien de las ovejas. Entonces nos acercamos a la iglesia a través de la imagen de la esponsal, Jesucristo esposo, la iglesia esposa, a través de la vida pastoril. Jesucristo es el buen pastor, nosotros somos las ovejas. También a través de la edificación. Todos estamos llamados a ser piedras vivas, ladrillos en el misterio de la iglesia. Todos podemos, tenemos y debemos que aportar, siendo piedras sólidas. No nos podemos ahí
derrumbar, agrietar, ¿no? Tenemos que ser piedras sólidas, consolidadas en la iglesia para que se vaya levantando este templo, esta edificación. ¿Qué otra imagen podemos poner? La de la red de pescar, que ya la hemos usado. Entonces, Jesucristo es el esposo, la iglesia es la esposa, Jesucristo es el pastor, nosotros somos sus ovejas, Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se va construyendo esta edificación como templo para alabanza y gloria de nuestro Padre en el cielo. Y por eso tenemos que ser rocas sólidas, consistentes, no desmoronarnos, ¿vale? La edificación, la red, y creo que lo dejamos ahí. Bien, ¿qué más podríamos decir? Ya, quinto punto, la índole escatológica de la iglesia. La iglesia tiene su origen está en el cielo, comienza aquí en la tierra, pero se consumará en la Jerusalén celestial. Por eso es escatológica, y porque en la iglesia tenemos 3 estados. Hay una iglesia triunfante, es decir, los que ya han alcanzado la meta, la tierra prometida en la Jerusalén celestial, esos nuevos cielos y nueva tierra, ¿vale? Luego está la iglesia purgante. Esto creo que yo lo había dicho, y si no lo repito, lo recuerdo. La iglesia triunfante, aquí estaría la iglesia purgante. ¿Y por qué la pongo acá? Porque la iglesia purgante solamente tiene un movimiento, o puede tener un movimiento, y es un paso hacia la salvación. Los que están en el purgatorio están ya salvados en potencia, es decir, que tarde o temprano, aunque sea ya al final, del purgatorio solamente se puede dar un paso, y es hacia adelante, y es hacia la Jerusalén celestial. Y déjame recordarte que si alguien le dijera a una persona que está en el purgatorio, a un alma, mira, pasa allá, te doy permiso, tengo la potestad y la autoridad, pasa allá. Esa alma del purgatorio diría, no, todavía no estoy listo, todavía no estoy lista, tengo que seguir purgándome, seguir purificándome en este fuego de amor. Es como que ponía yo este ejemplo hace poco, a mí que me gusta el fútbol, imagínate que me dicen, mira, ahí está Tom Brady, un jugador de fútbol americano, o uno de los Eagles de Filadelfia, que acaban de ganar el Super Bowl. Mira, ahí está Jalen Hurts. Entonces imaginaros, no voy a salir yo de cualquier manera. Anda, Jalen Hurts, a ver si me suena un poco la nariz, si me seco un poco el sudor, si me pongo un poco, es Jalen Hurts. Ahora piensa en tu cantante favorito, en tu artista favorito. Bueno, pues anda, es que me está llamando fulanita de tal. Ay, a ver cómo estoy yo, me preparo tal, y me acerco al artista. Bueno, pues imaginaos en lo que respecta a Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios de cualquier manera. Si ya quiero estar bien ante este deportista, ante este artista, no voy a querer estar bien. Y cuidado, aquí es solamente un retoque, un arreglo, vamos a ir por encima. Pero para estar en la presencia de Dios es un arreglo de dentro, que ya nuestra alma esté bella, limpia, purificada. Bien, entonces, quinto punto, índole escatológica de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es escatológica? Tiene su origen en el cielo, comienza aquí en la tierra y se consuma la Jerusalén celestial. Y es escatológica porque estamos hablando de 3 estados. La iglesia triunfante, los que ya están en la Jerusalén celestial, la iglesia purgante y la iglesia militante, los que vamos caminando aquí, en este valle de lágrimas. Y no lo digo de forma negativa, ni pesimista, sino pues es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí tenemos el riesgo de dar un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. Por eso es tan importante pedirle a Jesucristo que nos envíe continuamente su Espíritu, que la gracia de la confirmación trabaje en nosotros para que día a día nuestra vida sea una confirmación de que queremos seguir subiendo, avanzando, acercándonos al reino de los cielos, ¿vale? Y por eso en la Eucaristía nos unimos en estos 3 estados. Está el cielo acompañándonos, intercediendo por nosotros, alimentando nuestras oraciones de alabanza, de bendición. Están las almas del purgatorio pendientes de ese cáliz, de esa sangre de Cristo, para que
para ser cada vez más purificadas y ya por fin dar ese paso hacia adelante. Y por supuesto estamos nosotros pendientes ahí en esa Eucaristía, para que Jesucristo, enviando su Espíritu Santo, siga alimentando en nosotros esos deseos de santidad, esa esperanza de llegar algún día a la Jerusalén celestial. Entonces por eso la iglesia es escatológica. ¿Por qué es escatológica? Tiene su origen en el cielo, comienza en la tierra y acaba en la Jerusalén celestial. Es escatológica porque estamos hablando de una comunidad que vive ahora mismo en 3 estados, entre el cielo y la tierra. Por eso es escatológica, porque supera el tiempo y supera el espacio. Obviamente, algún día ya, bueno, pues pasaremos a un nuevo estado, ya dejaremos de ser la iglesia militante, sino que ya pasaremos a ser esa iglesia triunfante, todos superando el espacio, superando el tiempo y por supuesto superando y venciendo el pecado. Ya no habrá más purgatorio, porque ya todos habremos dado, confiando en la misericordia y en la ayuda de Dios, ese paso hacia adelante, hacia el reino de los cielos. Pues bien, familia, ¿qué más os puedo decir? Faltarían, pero lo vamos a dejar para otro vídeo, los sacramentos, ¿vale? Entonces acabamos de ver lo siguiente. Creo en la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Creo en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Y aquí vendrán los sacramentos. Bautizados en el nombre de Cristo, fortalecidos por el don del Espíritu Santo, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida, el día del Señor, el domingo, día por excelencia para celebrar los misterios de Dios, el sacramento de la conversión, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio y creo en la vida eterna. Entonces, ya para acabar y sintetizar, hemos contemplado la iglesia, nos falta ver el tema de los sacramentos, que lo haremos en otro vídeo. El origen de la iglesia, la jerarquía en la iglesia, las propiedades de la iglesia, las imágenes a través de la cual contemplamos a la iglesia y su índole escatológica, es decir, su proyección. La iglesia continuamente está impulsada, digamos, agitada, en efervescencia, en tendencia hacia una realidad superior. Por eso la iglesia es escatológica, además de lo que acabamos de explicar. Pues bien, familia, bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos.